Entzuleok, ongi etorri a los oyentes y espectadores y espectadoras de Alerta Gorria. Estamos aquí, hemos venido otra vez hasta tierras de Bardulia. Estamos aquí con Austar Zelaieta, periodista de investigación, escritor, pero bueno, tiene mucha vida Austar. ¿Cuáles son los orígenes profesionales de Austar Zelaieta? Bueno, yo empecé en Radios Libres mientras estaba estudiando periodismo, luego hubo una vacante en el equipo de investigación del diario Egin, y me propusieron cubrir esa vacante, acepté. Después del cierre del diario Egin, colaboré en la fundación de una revista que se llamaba Ardi Beltza. Volvieron a cerrar ese medio de comunicación, el mismo juez, y entonces montamos con sede en el Estado francés, en Iparralde, en Euskal Herria, otra revista que se llamó Kale Gorria. Esa, bueno, pues tuvo su recorrido, no dio para más, y a partir de ahí pues hice un curso de criminología en el Instituto Vasco de Criminología. Paralelamente estuve colaborando con algunos documentales, y en los últimos años pues he estado trabajando por libre, escribiendo libros para distintas editoriales, últimamente para la editorial Chalaparta, y desde hace un par de años básicamente estoy colaborando con la revista El Salto, que tiene una delegación en Euskal Herria que se llama Órdago, y voy a continuar escribiendo libros. Tengo algunos compromisos y espero continuar también colaborando en El Salto. Vale, ahora vamos en harina con el tema que nos ha traído hasta aquí, pero tú que tienes este recorrido también, ¿cómo ves la investigación? ¿Cómo ves el periodismo de investigación hoy en Euskal Herria? Desde aquellos tiempos del famoso, podríamos decir ya, equipo de investigación de Egin, luego todo el recorrido que tuvo, como has comentado, Ardi Beltza, Kale Gorria. ¿Cómo ves ahora la situación? ¿Hay periodismo de investigación? ¿Hay poco periodismo de investigación? ¿Hay mucho periodismo de investigación para lo que pueda haber en otras latitudes? ¿Cómo ves la situación? Bueno, lo primero hay que decir que el periodismo de investigación no es solo ese periodismo de titulares sobre casos de corrupción mediáticos o importantes o de mucho calibre. Se hace periodismo de investigación, por ejemplo, a nivel local, ¿no? En medios muy locales se hace periodismo de investigación para explicar cuál ha sido el recorrido histórico del patrimonio industrial de una zona particular, por ejemplo, o de la lucha de las mujeres en un sector económico concreto en una zona concreta. Actualmente la diferencia entre lo que yo viví en los años 90 y lo que está sucediendo ahora es que en los años 90 había distintos equipos de investigación, había varias cabeceras de medios de comunicación que tenían equipos de investigación, o sea, personas que trabajaban en conjunto, dedicados íntegramente a desvelar informaciones que el poder quería mantener ocultas. Y de hecho había incluso relaciones, había interacción entre esos medios de comunicación. Había medios de comunicación, equipos de investigación que se hacían eco de lo que publicaban otros equipos de investigación. Había periodistas de investigación de distintos equipos de investigación que tenían relaciones cordiales, se intercambiaban información, etcétera. Y hoy en día no hay equipos de investigación. Hay periodistas que en su mochila en sus espaldas está el cubrir esa línea periodística en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación no han hecho una apuesta decidida de no tener un equipo propio de investigación, y esa es la gran diferencia. Bueno, tú sigues ahí un poco en esa labor, ¿no?, de la investigación en las condiciones actuales, que como comentas son distintas a las que ha habido, pero bueno, ahí está tu aportación también innegable, ¿no?, a lo largo de todos estos años, que has publicado varios libros, pues que también han estado, bueno, se han vendido bastante, han destapado también ciertas tramas de corrupción, o han contribuido a que se conozcan por lo menos, y recientemente se me ocurre el caso de Miguel, tema de también lo que fue el proceso de
creación de Kutxabank, etcétera. Y últimamente también estás publicando varios artículos sobre lo que está pasando en Osakidetza. ¿Y qué está pasando en Osakidetza, Austar? ¿Está realmente la sanidad pública amenazada o eso solo pasa en Madrid con Ayuso? Bueno, lo que está claro es que el mito del oasis vasco se está desmontando poco a poco y uno de los referentes del mito del oasis vasco ha sido durante muchos años la propia Osakidetza, que se ha vendido como un sistema de salud público referente no solo de cara a la península, sino de cara a Europa e incluso de cara a Estados Unidos. Lo que pasa que la pandemia ha puesto las vergüenzas de Osakidetza al aire, le ha apretado las tuercas a Osakidetza de tal manera que han empezado a saltar todos los déficits de Osakidetza que llevaban muchas décadas denunciando los sindicatos, algunos partidos políticos de oposición, etcétera. Y digamos que hay una serie de factores que han sido una constante en Osakidetza, que en la actualidad pues son foco mediático, son foco de la polémica política y son foco de las convocatorias de huelga o incluso de las protestas, no solo de trabajadores con conciencia de grupo sindical, sino también, por ejemplo, de jefes de servicio o ciertos responsables de Osakidetza. Entonces, hay una serie de factores que pues yo tengo pues, una pequeña idea de lo que sería un mapa aéreo de esos factores. Una visión panorámica, vamos a decir, de qué es lo que está afectando en estos momentos a la sanidad pública en Euskadi, en la comunidad autónoma vasca, a Osakidetza, ¿no? O sea, y podrías decirnos un poco de qué va, bueno, para hacernos una idea general. Muy bien, son varios grupos, algunos grupos son más fuertes que otros, pero el conjunto de la interacción entre esos grupos es lo que hace que el desmantelamiento de ese mito de referencial de Osakidetza. Dos grupos son, uno, las externalizaciones y las privatizaciones, ¿no? Que se podían conceptuar como misma idea, pero yo las diferencio en dos grupos. Y lo que han provocado tanto las externalizaciones como las privatizaciones son, uno, una bajada de la calidad del servicio y, por otro lado, sobrecostes. O sea, es decir, costes que podía haber asumido con recursos propios las instituciones públicas, se han dejado en manos de empresas privadas que han facturado y han incrementado esos costes. Eso, perdona, Austar, que te interrumpa, eso tú lo tienes contrastado con datos, ¿no? Porque sabes que hay una visión social muchas veces de que lo público funciona mal, de que privatizando, externalizándose es más eficiente. En este sentido, lo que tú estás comentando sí que rompe un poco con esa idea que en los últimos años también ha arraigado tanto incluso entre sectores de la sociedad que en principio no están de acuerdo con estos procesos, pero que creen que eso es así. Sí, son dos mantras. Uno es un mantra que viene del franquismo, que lo privado funciona mejor que lo público. Ese mantra se ha ido también desmantelando porque se ha ido demostrando que en el servicio público están los mejores profesionales y los mejores servicios. Era un mantra clasista en el que se suponía que tanto la educación como el servicio de salud privado generaban una mejor calidad de vida y mejores opciones y expectativas de vida que en lo público. Y luego está el mantra también de los recursos económicos. Es decir, que para minimizar el impacto económico de tener una salud universal hay que realizar colaboraciones público-privadas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que está demostrado es, uno, que la facturación del servicio se ha incrementado porque se ha dejado en manos de empresas privadas, cuando podía haberse realizado más económicamente por recursos propios, y de eso hay, por ejemplo, estudios en relación, por ejemplo, de
la reparación de aparatos de electromedicina, ¿no? El único sitio donde se realiza con recursos públicos en Álava, pues la facturación, el coste es mucho menor que en los sitios donde, como en Vizcaya y en Guipúzcoa, donde se contratan empresas privadas. Pero es que además luego hay que facturar IVA, hay que facturar distintos impuestos que si fueran actividades de instituciones públicas no habría que facturar, y las factura el gobierno vasco, entonces pues es un incremento importante. Ese es uno de los grandes grupos. Vale, ahí tenemos un ejemplo ya contrastado de que efectivamente eso es así. Este tema que comentas también del tipo impositivo que varía según sea una entidad pública o privada, pues es bastante evidente, desde luego que no lo conocíamos. Y bueno, no sé si podía seguir un poco desarrollando esa idea de las amenazas que se ciernen sobre la sanidad pública en la Comunidad Autónoma Vasca. Otra cosa en la que están de acuerdo, por ejemplo, los sindicatos y los jefes de servicios, es el autoritarismo. El autoritarismo se ha basado en una serie de principios partidocráticos, no en principios técnicos o de humanidad, y ha generado malas decisiones que en vez de ser corregidas pues se han enrocado en ellas y han provocado pues fulminar, por ejemplo, se ha fulminado a trabajadores que han denunciado irregularidades en Osakidetza, se les ha fulminado, incluso a responsables de Osakidetza que no se alineaban con esas equívocas decisiones del gobierno vasco, pues también han sido cesados, han sido fulminados. Y el autoritarismo es también otro factor importante, un grupo importante dentro de estos grupos que amenaza al derecho a la salud pública. Dentro de esa, no sé qué término has utilizado, partitocracia o esa influencia del partido, de los partidos en este autoritarismo y en esta forma de gestionar que nos comentas, igual tendemos también a vincularlo única y exclusivamente a un partido concreto, como pueda ser por ejemplo el PNV, que lleva en el gobierno muchos años, quitando cierto paréntesis en el año 2009, pero también igual habría que tener en cuenta cómo está tomando parte o cómo toma parte en este modelo de gestión otro partido, ¿no? Que es el socio de gobierno en este caso, que es el PSE, ¿no? Y que igual muchas veces se nos escapa que está ahí presente. Esto también igual impide un poquito que se conozca mejor lo que está pasando, porque hay un mayor blindaje hacia esto que describes. A ver, hay una caja de Pandora que nadie quiere abrir, que es, primero hay que decir que el PSOE no solo ha tenido responsabilidades en Osakidetza cuando el PSOE ha estado en Lehendakaritza, el caso de Patxi López. Entonces Rafa Bengoa era el consejero, un socialista, o por lo menos alguien nombrado por los socialistas, para ser más exactos, sino que cuando estalló el caso de la OPE de Osakidetza en la década de los 90, los responsables de Osakidetza eran del PSOE también, el PSE. Es decir, que el PNV ha sido muy astuto en ese sentido y ha sido muy solidario o muy generoso con sus adversarios políticos, no solo invitándoles a participar en el gobierno, ¿no? El PNV no ha estado gobernando en solitario, ha estado gobernando no solo ahora, sino antes también, con apoyos del PSOE y con apoyos de otros partidos políticos. Y como contraprestación, pues el PNV ha compartido su red clientelar, ha compartido su músculo clientelista en las instituciones públicas con el PSE, ¿no? Entonces eso no hay que olvidar. Con lo cual, pues no solo es que el PSE esté apoyando actualmente la política gubernamental liderada por el PNV, sino que en años anteriores también incluso han estado en el gobierno, en coalición, y el PNV incluso cedió la responsabilidad de servicios de salud pública a responsables del PSE. Sí, ahí recordamos a un antiguo alcalde de Ezkerraldea, de Sestao concretamente, ¿no? Que estaba metido hasta las orejas, hasta las barbas en toda esta red clientelar, en todo este entramado de fraudes en oposiciones, etcétera, etcétera. El señor Marcos Merino, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Qué más amenazas o qué más por dónde puede quebrar la sanidad pública esa que vemos desmoronarse prácticamente ya día tras día?
Otro fenómeno o factor que amenaza el derecho a la salud pública es la precariedad y la temporalidad en Osakidetza. Teniendo en cuenta que es el mayor empleador de Euskadi, Osakidetza es el mayor empleador de Euskadi, es bastante alarmante que cerca del 60% de la empleabilidad en Osakidetza sea temporal. Y es además una temporalidad que en los juzgados ha sido reprobada, no solo en Euskadi o en el Estado español, sino también desde Europa ha habido toques de atención a la temporalidad en Osakidetza, y es una temporalidad que, además de ser fraudulenta, afecta, sobre todo es un sector feminizado, afecta fundamentalmente a las mujeres, y ese es otro elemento de riesgo del derecho a la salud pública, la precarización y la temporalidad en Osakidetza. Sí, yo creo que en los últimos años todos vamos viendo como incluso en los ambulatorios, en la atención primaria, pero bueno, también en las urgencias, etcétera, aunque igual nos cuesta menos detectarlo a las personas que acudimos a un centro de salud, pero que de ese médico que estaba prácticamente toda la vida, ¿no?, que el concepto médico de familia, pues en ese caso tenía un sentido porque se pasaba contigo años, pues a día de hoy no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, también eso repercute evidentemente en el seguimiento que puedan tener desde una consulta primaria hacia el usuario, que es una palabra que odio, pero bueno, hacia la persona que en un momento dado reclama de la sanidad pública. Más cosas, Austar, tenemos por ahí. Y luego había un último grupo donde voy a englobar tres grandes factores. Uno es las puertas giratorias. Las puertas giratorias además tienen tres líneas de dirección. Unas puertas giratorias son donde se pasa de lo público, responsables de Osakidetza han pasado de lo público a la iniciativa privada, a defender los intereses de la iniciativa privada. Hay otro factor que es donde responsables de iniciativas privadas han pasado a ser nombrados responsables del sector público, en el caso de la sanidad o de la salud. Es decir, que es una puerta giratoria a la inversa, digamos, que también tiene su repercusión en el modelo de gestión, en esa ideología neoliberal, etcétera, que se implementa al modelo de gestión. Y hay una tercera dirección, que son las de ida y vuelta, es decir, personalidades de los partidos políticos que han tenido cargos en otras áreas, en otras instituciones públicas, pues son recolocados, cuando cesan o termina el tiempo de su nombramiento en una institución pública, son recolocados en el servicio de salud público, ¿no?, como asesores o como gerentes, etcétera, etcétera. Y ese es uno de los factores dentro de este gran grupo. Otro de los factores dentro de este gran grupo es el clientelismo, es decir, que buena parte de las adjudicaciones y de las externalizaciones y de las privatizaciones haya beneficiado a un grupo muy concreto de empresas, que no son desconocidas de algunos partidos políticos o de responsables de partidos políticos. Y un tercer factor dentro de este gran grupo sería la corrupción, es decir, que hay esclerosis en la columna vertebral del oasis vasco, Osakidetza, y esa enfermedad no es nueva. Y claro, lleva tantos años sin ser tratada, porque Osakidetza lleva tanto tiempo sin ir al médico, sin mirarse al espejo, que la enfermedad se ha vuelto crónica. Con lo cual, hacer desaparecer esa enfermedad va a ser muy difícil porque ya es residual. Entonces esos son tres grandes factores del mismo grupo: las puertas giratorias, el clientelismo y la corrupción. Sí, de ese último subgrupo de puertas giratorias también en Ezkerraldea tenemos el ejemplo de un reciente o del anterior alcalde de Santurtzi, pues que pasó de la alcaldía en poco tiempo también a la gestión, no sé si de un distrito sanitario, de una OSI o de una OSI aquí mismo en Tolosaldea. En Tolosaldea, una zona también que él maneja y conoce perfectamente. Imaginamos.
Bueno, pues una vez que nos has hecho esta visión panorámica, y sobre todo con esto último que comentas también de la invasión de lo privado en lo público, que es un tema que yo creo que todos sospechamos o que cada vez vamos teniendo más claro, pero no sé, quizás pues gracias también a esa labor de investigación, de seguimiento, en uno de los últimos artículos que publicabas recientemente apuntabas ya, o por lo menos mencionabas alguna empresa concreta que está detrás de todo lo que está pasando aquí cerca en Donostialdea, etcétera. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de esta invasión, de este ataque, de esta OPA hostil de lo privado hacia lo público, concretamente en Osakidecha? Precisamente gracias al escrutinio no de las propias instituciones públicas, como podría ser el Tribunal de Cuentas o otras entidades fiscalizadoras o de control, como la Comisión Ética del Gobierno Vasco, etcétera, sino precisamente por el escrutinio de los sindicatos, somos conocedores de que algunas empresas privadas de tipo local, pero también multinacionales, empresas muy sonadas a nivel mundial, e incluso empresas locales que están en una expansión internacional, que operan no solo en Euskal Herria, sino también fuera de Euskal Herria, fuera de las fronteras de Euskal Herria, pues están ocupando cada vez más espacio público en Osakidecha, ¿no? Es decir, la mano privada está ocupando cada vez más espacio público en Osakidecha, con lo cual revertir esta situación va a ser cada vez más difícil. Cuanto más espacio público ocupe la iniciativa privada, pues más difícil va a ser dar la vuelta a esta historia. Entonces, la puntilla ha sido pues que dos ex responsables del servicio de sanidad y el servicio de salud del gobierno vasco, o sea, Jon Azúa, que fue consejero de sanidad, aparte de vicelehendakari, y Jon Darpón, que fue consejero de salud del gobierno vasco, ahora mismo dirigen una empresa que se llama Keralty, en la que también han fichado dos ex miembros de la cúpula de Osakidecha, y es una empresa que se dedica, opera en el sector de salud privado, que además recibe ayudas públicas y contratos públicos de la administración pública vasca. Y eso ha sido un poco la puntilla en la que el foco ha cogido más luz, ha puesto más luz sobre ese tipo de actividades. Pero además hay más vida que Keralty. Por ejemplo, pues el grupo Mondragón mismo pues tiene unos importantes intereses en distintos contratos millonarios relativos a la salud en Euskadi, y no es ninguna desconocida de las personalidades del PNV. Muchas personalidades del PNV se han formado ahí. Ha sido una escuela de formación, una cantera de formación de cuadros del PNV. También está IMQ, cuyo director de operaciones es un ex Burukide, es miembro del Bizkaiburu Batzar, que también en los últimos tiempos ha estado en el foco, hasta el punto de que en una graduación de fin de curso de estudiantes de enfermería y de medicina, la portavoz de las estudiantes habló de que ellas preferían trabajar en la orilla de lo público, no en la orilla de lo privado. Y se refería claramente en esos momentos a IMQ, que está a un lado de la orilla de la ría. Con un busto ahí en la puerta también bastante significativo. Correcto, por cierto. Correcto, y donde también se han formado, el propio Jon Darpón se formó allí en IMQ, etcétera. Luego está Fresenius también, que es, por ejemplo, pues la amenaza líder de la iniciativa privada en Guipúzcoa, que ha tenido mucho que ver también con los intereses que se mueven en torno al tratamiento oncológico, la diálisis, etcétera, no solo en Vizcaya, en Álava, sino en Guipúzcoa también, donde el hombre fuerte, el CEO de Fresenius, es precisamente el marido de un alto cargo de Osakidecha. Es decir, que son empresas, Keralty, MCC y MQ, Fresenius, que no son desconocidas ni para los responsables de Osakidecha ni para personalidades del partido. Luego están las consultoras, que cada vez que hay que externalizar o privatizar o incluso plantear el diseño de una OPE,
pues se contrata con la excusa de que no hay recursos propios para acometer ese trabajo y que es un trabajo muy complicado, muy complejo, etcétera, etcétera, pues se contrata a este tipo de consultoras que algunas de ellas han sido sancionadas el año pasado por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, y también se contrata a consultoras que en la actualidad están siendo investigadas por la Autoridad Vasca de la Competencia. Es decir, hay las consultoras son una cantera de la que tirar para trabajos de externalización y privatización, pese a que su perfil sea comprobadamente colusorio contra los intereses de la administración pública o sospechoso de. Esto pues genera que incluso la Comisión de Ética del Gobierno Vasco avale que haya ese tránsito de cargos públicos a empresas privadas que tienen intereses en contratos y ayudas relacionadas con el sector de la salud pública en el Gobierno vasco, mientras los denunciantes de irregularidades en Osakidetza pues están abocados a abandonar el puesto de trabajo por presiones que sufren o falta de acompañamiento de los propios responsables a la hora de aclarar las situaciones irregulares. Sí, esto último que comentas es especialmente grave, ¿no? Porque, o sea, es así que la gente que ha denunciado alguna de estas irregularidades pues ha tenido que abandonar su puesto de trabajo pues por coacciones, por amenazas, por no sabemos si moving laboral podríamos llamar incluso, pero claro, esto al final lo que permite es que se instaure el miedo, ¿no? Y la resignación, el silencio, y que al final pues todo el mundo conviva desde la escala más cercana, conviva con esto y tenga miedo a denunciar lo que está pasando. Más si cabe cuando desde Europa se están planteando y se están desarrollando iniciativas para proteger a los denunciantes de la corrupción, y en cambio paradójicamente aquí el PNV vota a favor de ese tipo de iniciativas en el Congreso español, pero vota en contra de ese tipo de iniciativas en el Parlamento vasco. Y es porque son expertos en marear la perdiz. Y mientras tanto, pues lo que sucede es que cuando se abre una investigación por una denuncia, no una investigación porque Fiscalía ad hoc haya investigado el asunto o porque el Gobierno vasco haya decidido poner en manos de la justicia aclarar una serie de sospechas que hay, no, porque hay una serie de trabajadores que cargan sobre su mochila esa responsabilidad de denunciar las irregularidades, pues cuando se abre una investigación los primeros en ser investigados son los propios denunciantes. Y cuando se abre esa investigación los primeros en ser declarados personas non gratas en Osakidetza son los propios denunciantes. Vale, Óscar, comentabas al principio, te remontabas a esos años 90 en los que surge, ¿no?, a primeros Osakidetza como institución, y ya desde el principio salpicada por la corrupción. Hemos comentado el caso de Marcos Merino, pero luego se han ido sucediendo pequeños goteos de casos. Vamos, en definitiva, que lo que está pasando no es un proceso que venga de ayer, sino que se ha ido desarrollando en el tiempo. No sé si nos podías explicar un poquito cómo ha sucedido ese desarrollo, y también si tú consideras que esto al final responde a una estrategia planificada que ya está decidido hacia dónde se quiere llegar, que se sabe que por el camino pues va a haber pequeñas denuncias puntuales de gente como esos profesionales a los que nos hemos referido, o incluso de gente como tú, pero bueno, que ya se irá gestionando todo eso gracias al control que se ejerce sobre ciertos medios o sobre ciertas voces discrepantes, al hilo de lo que acabamos de comentar. ¿Cómo ha sido ese proceso así en dos pinceladas? Y también ¿cómo podemos prever que se vaya a seguir desarrollando o no? Muy bien, empezando por el final. Claro, cuanto más tarde en diagnosticarse la propia Osakidetza, la enfermedad va a ser más crónica, ¿no? Entonces el remedio va a ser más difícil, más costoso, y no va a ser un remedio total, sino que finalmente una parte de la enfermedad va a ser residual y no se va a poder eliminar, como la esquizofrenia. Es decir, si la esquizofrenia no se detecta, para cuando se detecta muchas veces suele ser residual, suele ser crónica. Entonces aunque se ponga un tratamiento,
no termina de curarse del todo la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de las puertas giratorias, ha habido 10 consejeros de sanidad y de salud en la historia de el gobierno vasco actual. De esos 10, los 2 primeros terminaron trabajando en la iniciativa privada. De esos 10, 2 de ellos han montado Keralty, una empresa que trabaja en la iniciativa privada del sector de la salud, no solo aquí en Euskadi, sino en Colombia, en México, etcétera, en Estados Unidos. Otro de ellos, Rafa Bengoa, ha montado su propia consultora que además asesora a un gran hospital de servicio de salud público madrileño. Y otro de ellos, Gabriel María Inclán, trabaja ahora para la iniciativa privada, para INEQ, para Quirón, para el grupo Quirón. Y claro, cuantos más consejeros vaya pasando, si no hay un diagnóstico, pues es probable que cada vez más consejeros vayan terminando en la iniciativa privada. En el caso de la corrupción, desde los años 90 hasta aquí, por ejemplo, en el año 90 hubo un gran polémica, un gran caso judicial, donde hubo condenas, terminó habiendo condenas por una OPE, y en la actualidad se está investigando judicialmente otro caso de OPE. Y entre una OPE y la otra han sucedido casos como el caso Satec, donde el PNV quiso endosarle un caso de corrupción dentro de Osakidetza a Rafa Bengoa. El caso Margüello, donde ha habido una condena y se ha condenado a un responsable de Osakidetza en el territorio de Vizcaya. Y también en el camino ha habido informes del Tribunal de Cuentas reprobando el fraccionamiento de distintos contratos en Osakidetza. Ha habido grandes empresas condenadas por corrupción o relacionadas con la corrupción, no solo aquí sino en el Estado español, que han sido grandes adjudicatarias de contratos de Osakidetza. Ha habido, digamos, que una dinámica constante de irregularidades, de denuncias en torno a Osakidetza. ¿Qué pasa? Que constantemente se ha ninguneado porque el árbol que nos ponían delante del bosque para no ver todo lo que pasaba en el bosque era ese árbol de Osakidetza es un gran referente y tal, y que un árbol que algo que en el imaginario social también había colado, es decir, que había mucha gente de aquí, y no me refiero solo a nativos, sino también a personas que han venido aquí a vivir, que son vascos también como los nativos, pero que no son, digamos, de 8 apellidos vascos, que cuando incluso este tipo de gente volvía a su territorio de origen, a Andalucía o a Benidorm, y iban a un ambulatorio público y había colas y había calor y había pocos médicos que atender y tal y cual, pues venían a decir esto no pasa en Osakidetza, ¿no? Entonces esa mala comparativa y ese falso ideario de que Osakidetza era mejor que lo de fuera, pues ha generado un colchón también, todas estas irregularidades, todas estas tramas de corrupción han pasado delante de nuestros ojos, pero no las hemos visto, no las hemos querido ver, ¿no? Porque no nos queríamos mirar al espejo también los pacientes, que ahora llaman usuarios o clientes, porque lo nuestro era mejor que lo de los de fuera. Entonces lo que podemos prever es que en esta situación de descontento y de malestar social que hay ahora, y también hacia el propio sistema sanitario, la gente también sea más receptiva o sea más proclive, bueno, a darle vueltas y a pararse a pensar, incluso organizarse a ver cómo se puede hacer frente a esto. Estamos viendo a los jefes de servicios que han vuelto a movilizarse en el hospital Donostia, están surgiendo también iniciativas locales en defensa de la sanidad pública. ¿Hay músculo o la maquinaria es muy poderosa? Por un lado está la constancia de los propios trabajadores, de hacer un escrutinio que no era un trabajo al menos exclusivamente de ellos, ni era una responsabilidad al menos ni una obligación de ellos, y la han hecho en favor de informar a la sociedad
de los déficits que había en Osakidetza y de qué camino estaba tomando Osakidetza y las consecuencias que podía tener el haber elegido ese camino. Luego, efectivamente, pues coyunturalmente y territorialmente hay médicos y jefes de servicios como en la OSI de Donostialdea o recientemente en Basurto, en Vizcaya, en Basurto y en Cruces, que se están resistiendo a ese tipo de iniciativas o que están planteando sus pegas o están realizando sus protestas. Y yo creo que suma, no resta, pero son iniciativas muy distintas. Unas son continuas, estructurales, de toda la vida, colectivizadas en sindicatos y tal, y otras son pues unas más particulares, más, si se quiere, y igual no va a ser la palabra correcta, pero bueno, más corporativas y más circunstanciales. Luego está también que hay una serie de plataformas que antes trabajaban más o menos individualizadamente o por comarcas, que se están juntando en una gran plataforma. Quiere decir que muchas veces nos fijamos en que lo nuestro es mejor que lo de fuera, pero cuando nos interesa algo de fuera que parece mejor que lo nuestro, también lo cogemos. Por ejemplo, las mareas blancas en Madrid o las mareas por la sanidad en Cataluña, etcétera, etcétera. Bueno, eso se está produciendo aquí. No es tan visible, no estamos prestando tanto atención como la que prestamos a Madrid o a Cataluña en su momento, pero eso está sucediendo aquí. Y hay distintas plataformas que están juntándose para montar un gran grupo donde distintas sinergias en favor de la salud pública comarcales o territoriales o que tengan que ver con un servicio en concreto, pues se aglutinen en una gran plataforma y están en ello. Y luego está que la opinión pública está cada vez más crítica y hace un escrutinio mayor de lo que hacía hasta ahora sobre Osakidetza. Y entonces todos esos factores suman en que efectivamente pues fuerzan a que los responsables públicos tengan que tomar decisiones. También suman a que la oposición política se arme de argumentario para realizar preguntas o para arbolar iniciativas o para incluso denunciar asuntos en el Parlamento Vasco, en juntas generales, etcétera, etcétera. Entonces yo no soy escéptico, yo soy optimista. Creo que en los años 90 Osakidetza era intocable, igual que el PNV era intocable, igual que la corrupción era uno de los últimos problemas de la opinión pública, y en los últimos años pues la opinión pública se ha dado cuenta que la corrupción es uno de los grandes problemas que repercute directamente en el reparto de impuestos, en las políticas fiscales, etcétera, etcétera, en los servicios públicos, en la privatización de esos servicios, en el empeoramiento de la calidad de esos servicios, y hay una movilización transversal y multidisciplinar de agentes sociales y agentes profesionales, sindicato de enfermería, sindicato médico, sindicatos de empleados de Osakidetza, oposición política, agentes sociales, que están uniendo fuerzas para intentar poner en marcha un mecanismo que sirva para revertir esa situación donde la iniciativa privada ha copado durante muchos años el sector público. Bueno, Ostar, pues aquí lo tenemos que dejar. Nos quedamos con ese optimismo que nos transmites también hacia todos esos factores, todos esos elementos que parece que se están moviendo y que está claro que todos suman. No sé si andas ahora mismo en algún proyecto a corto plazo, algo que nos puedas anunciar aquí en Alerta Gorria para esta audiencia tan fantástica que tenemos. Bien. Bueno, yo imagino que Alerta Gorria será un grupo, una música para gente de grupos de culto, no para grandes festivales, lo cual pues siento cierta simpatía por eso. Y bueno, con esas expectativas ajustadas a la realidad, diría que bueno, pues sí se puede decir, uno, como exclusiva para Alerta Gorria, acabo de terminar un trabajo que vamos a ver a través de quién presentamos sobre la clínica Asunción de Tolosa, que es una comarca, Tolosaldea, donde de más de 60.000 habitantes, que es la única comarca de más de 60.000 habitantes del Oasis Vasco que no tiene un hospital público, que su centro referencial es una clínica privada, un hospital privado. Y de eso pues hemos hecho un trabajo que además va novelado para que sea más digerible.
y tengo un compromiso personal que también lo he propuesto a una editorial, de hacer un trabajo sobre la Ertzaintza que nos viene, ¿no? Que va a ser una Ertzaintza tecnológica, y pues se me ocurre que pues, estoy barajando distintos títulos. Uno puede ser Zipacops, ¿no? Ah, mira. Muy bien traído. Pues Mia Esker Austar, ya sabes que tanto ahora como en futuros proyectos aquí tienes un micrófono. Somos de culto, está claro, también de botellón a veces. Mia Esker eta horrengora arte. Esker zuei, eskertzen da.